En este video te voy a mostrar una de las características que hacen AutoCAD Plan 3D, pues un programa pues totalmente pues muy eficiente a la hora de dibujar tuberías, ¿ok? Bien, en este video vamos a ver la parte de trabajar con las elevaciones y bien, vamos a venir aquí a la parte que dice elevaciones y ruteo dentro de AutoCAD Plan 3D. Bien. Vamos a tener una serie de configuraciones en el que vamos a encontrar el top, el cop y el bob. Vamos a explicar rápidamente cómo funciona cada una de estas configuraciones. Bien, voy a hacer, por ejemplo, voy a hacer 3 círculos. ¿Ok? Vamos a hacer 3 círculos, listo. Y aquí vamos a tener el punto cero. Bien. Cuando nosotros le hacemos un levantamiento en campo y, por ejemplo, por cualquier circunstancia, nosotros, por ejemplo, sacamos una medida en referencia a la parte inferior de la tubería, bueno, nosotros vamos a tener configurado la parte que dice Bob, ¿ok? Como pueden ver, aquí tenemos un puntito, un nodo y hace referencia a este punto. Cuando nosotros vamos a campo y, por ejemplo, podemos referenciar la parte del centro de la tubería, nosotros vamos a utilizar la configuración COP y cuando nosotros tomamos como referencia la parte superior de la tubería, bueno, en este caso vamos a utilizar la configuración TOP. Bien, estas 3 configuraciones pues son muy fundamentales a la hora de comenzar a trazar la tubería y es que nos va a permitir, bueno, pues trazar la tubería pues prácticamente a nivel. Bueno, para este ejercicio, bueno, voy a ocultar absolutamente todo. Soleil, o comando y Soleil, voy a aislar todo y listo, chicos. Listo. Bien. Voy a eliminar aquí absolutamente todo. Y, por ejemplo, si yo voy a trazar tubería, por ejemplo, a CO, en referencia al centro de la tubería, pues yo voy a venir aquí y le voy a decir, si yo voy a dibujar tubería a una elevación de 5 metros, 5000 milímetros, enter, bueno, en este caso selecciono lo que es la tubería, el diámetro y la clase. Bien, yo voy a trazar mi tubería. Cuando nosotros tocamos la tubería, nos van a aparecer, bueno, estos 2 triangulitos. Uno de ellos es el que te va a permitir prácticamente cambiar de, en este caso, de diámetro de tubería o, bueno, el que nos interesa en este momento a nosotros es este triangulito que nos aparece en la parte superior. Bueno, a ti te puede aparecer en la parte inferior, bueno, en cualquier parte de tu tubería. Pero bien, como pueden ver, el programa nos muestra 3 puntos importantes: el bob, el cop y el top. Por ejemplo, en el cop yo tengo referenciado a 5 metros. Si por X o Y motivo yo necesitaría cambiar esa elevación una vez que ya yo tracé mi tubería, una forma de poder cambiar esa elevación sería presionar la tecla Tab o tabulador. Miren, ahí está. Vamos a ver. Vamos a seleccionar nuevamente, nos posicionamos aquí. Presionamos tabulador y miren, en ese momento el programa te va a permitir modificar, mira, te va a permitir modificar en este caso la elevación. Yo le voy a cambiar a 7000 para que se vea el cambio, ¿ok? Enter, miren, de forma automática, mira, ahí está. Ya tenemos referenciada a una elevación de 7 metros en relación al centro de la tubería. Bien, esto es algo totalmente fundamental. Y esto nos va a ayudar cuando nosotros vamos a trazar tubería desde cero. Pero bien, la pregunta es, ¿qué pasa cuando yo ya tengo una tubería trazada y, por ejemplo, necesito cambiar una elevación? Bien, vamos a ver a qué elevación se encuentra esta tubería. Tocamos este punto y la elevación se encuentra a 8 metros. Ok, vamos a hacer un cambio de elevación. Pero aquí tenemos que tener en cuenta varios factores. Para que yo pueda cambiar en este caso, el programa me va a cambiar esta elevación. Nosotros necesitamos tener, en este caso aquí tengo tubería, por aquí también tengo tubería en la salida de los equipos. Bueno, esto me va a permitir entonces poder ajustar esta elevación, ¿ok? Van a haber momentos en el que tú vas a tener directamente un equipo, por ejemplo, esta elevación yo no la puedo cambiar, ¿ok? Yo no la podría cambiar, ¿por qué? Porque tengo restringido la parte del equipo y si cambio la elevación, prácticamente esta tubería se va a desconectar de la brida, ¿ok? Bien, voy a proceder a cambiar esta elevación aquí.
lo vamos a pasar a 8500. Presionamos tabulador y le voy a decir que está a una altura de 8500 en relación al centro de la tubería. Le doy un enter, miren. De forma automática, chicos, se ajustó absolutamente, miren, estos carretes de aquí, y vamos a hacer una más. Le vamos a decir que va a tener 10,000 para que ustedes puedan ver cómo se ajusta el programa de forma automática. Enter. Bueno, en este caso, miren, ahí está. Yo aquí voy a deshacer nuevamente. Le voy a decir aquí, en COP, le voy a decir que va a tener en este caso 9000. ¿Ok? Enter. Ahí está. Ya tenemos 9000. Si yo me posiciono, por ejemplo, aquí. Yo aquí tengo, por ejemplo, este carretito. Y yo aquí tengo, por ejemplo, 8330.036 al centro de la tubería. Bueno, si yo deseo modificar también esa elevación, lo podemos hacer. Ok. Presiono tabulador. Ahí está. Le voy a decir que esta tubería se encuentra a 8 metros. Enter. Ahí está. Claro. Que de esta forma también, como pueden ver, chicos, aquí también me va a modificar, miren, me va a modificar la parte superior de la tubería. Bien, ahí está. Y esto va a depender dependiendo los cambios que deseamos hacer. Okay. Miren, vamos a hacerlo. Efectivamente, esta tubería ya tiene una elevación de, bueno, en este caso de 8 metros, pero esta tubería también sufrió cambio. Le voy a dar aquí nuevamente y vamos a darle aquí. Le voy a decir 9000. Le decimos enter y efectivamente, chicos, de igual manera, pues me modifica aquí. Y como les decía, probablemente, y es que, por ejemplo, cuando tenemos restricciones, por ejemplo, vamos a sufrir ese problema. Ahora bien, ¿dónde podemos hacer más modificaciones nosotros, muchachos? Bien, lo podemos hacer, por ejemplo, en esta tubería. Y si yo le doy al extremo y le digo, miren, aquí, nos vamos a posicionar. Voy a tocar esta línea aquí. Le voy a dar un clic a este punto. Presiono tabulador y en este caso yo le voy a decir que quiero que esté a una altura de 2500, ¿ok? 2500, enter y listo, chicos. Miren, de forma automática. También lo voy a hacer con esta descarga de la bomba. Aquí también le voy a decir 2500, enter y también se ajusta, ¿ok? Miren, tocamos nuevamente. Le voy a buscar COP, le voy a decir 2500 y enter. Bien. De esta forma podemos modificar las elevaciones de la tubería y esto es cuando ya nosotros tenemos trazadas las tuberías, bueno, van a haber ciertas tuberías de las cuales nosotros vamos a poder modificarlas. Bien, ahora bien, como le mostré al inicio igual, si nosotros necesitamos comenzar a dibujar totalmente desde cero, bueno, pues ¿qué haría yo? Bueno, configurar la altura, por ejemplo, si voy a dibujar a 9000, busco por ejemplo la referencia COP, y comienzo a trazar mi tubería. Miren, ahí está. Cuando yo toque la tubería y posicione el COP, miren, ahí está. La tubería tiene 9000, bueno, en este caso 9 metros en referencia al punto cero al centro de la tubería. Bien. Ese es un tip muy importante, muchachos, a la hora de trabajar con AutoCAD Plan 3D. Y es que si este video te ha gustado o te ha sentido, bueno, ¿te has sentido también así, con estas ganas de querer aprender este programa? Bueno, pues déjamelo en los comentarios para volvernos a activar nuevamente en los en vivo. Y si me apoyas compartiendo, registrándote, activando campana, te voy a ayudar a cómo aprender este programa. Y si necesitas el software, también te voy a ayudar. Ok. Bueno, me despido de ustedes, así que nos vemos en un próximo video. Y no olvides dejar tu comentario y compartir este video.